Muy buenas tardes, queridos alumnos de practicatest.cl. Espero que se encuentren todos muy bien, ¿cierto? Después de la Navidad. Espero que todos lo hayan pasado muy bien y que les hayan traído los regalos que querían, ¿ya? El día de hoy estamos empezando un nuevo ciclo, ¿cierto? Acá en las clases de clase C de preparación para licencia de motocicleta. Y en esta oportunidad, ¿cierto? Empezamos hablando del funcionamiento de la motocicleta. Dice que en esta unidad aprenderemos. En esta unidad dice, vamos a conocer el funcionamiento de una motocicleta en su interior, hablando del motor, el chasis y el resto de sistemas que la hacen funcionar. También trataremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas, neumáticos, frenos, espejos y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar una motocicleta. El primer punto importante, ¿cierto?, es el chasis. ¿Qué es el chasis? ¿Ya? El chasis, como en cualquier vehículo, es la base de la motocicleta, ¿ya? Todos los vehículos tienen chasis, ¿ya? De distintas formas, y la motocicleta no son la excepción. El chasis es el marco de fierro, ¿cierto?, con el que se pueden unir el motor, las ruedas, el estanque, perdón, el estanque, el asiento, etcétera, las suspensiones, etcétera, ¿ya? El chasis normalmente es de color negro, ¿ya? Y normalmente está construido de acero, pero también existen algunos casos especiales en que pueden ser otro tipo de aleaciones metálicas o otros tipos de fibras, por ejemplo, fibra de carbono, Kevlar, etcétera, ¿ya? Dice que el chasis o bastidor de la motocicleta es el esqueleto del vehículo. Es donde se instalan la mayoría de los elementos. Los más importantes son la horquilla delantera y el brazo basculante. Cuando hablamos de la horquilla delantera y el brazo basculante es como que fueran extensiones del chasis, ¿ya? La horquilla delantera es la que permite, ¿cierto?, unir la rueda con el chasis, y la que tiene movilidad, ¿cierto?, de derecha a izquierda para permitir la dirección de la motocicleta. También la horquilla permite comprimirse, ¿cierto? Permite o está fabricada para que se acorte y se alargue, y de esta forma pueda absorber los impactos del camino. También el brazo basculante, ¿cierto?, que tiene un funcionamiento parecido al de la horquilla, pero está dispuesto de una forma distinta. Ya el brazo basculante se refiere a la pieza que une el chasis con la rueda trasera de la motocicleta, y que, como su nombre lo dice, bascula, se mueve, ¿cierto?, de arriba hacia abajo, y eso también permite que la rueda trasera pueda absorber las irregularidades del camino. La horquilla va puesta al chasis por el cabezal de dirección, a través de rodamientos o cojinetes. Habitualmente, la horquilla delantera posee amortiguadores telescópicos, mientras que la suspensión se realiza gracias a la acción de un resorte de tipo tornillo o espiral. El brazo basculante mantiene la rueda y la suspensión trasera. Esta suspensión consta por lo general de resortes en espiral y amortiguadores telescópicos. Trabajan generalmente con aceite. Para regular el peso del conductor debe realizarse en un taller especializado para no dañar el sistema de amortiguación. Recuerden que cuando hablamos de la horquilla, estamos hablando de estos dos cilindros, ¿cierto?, que van en la parte delantera de la motocicleta, y que eh, toman la rueda y la unen al resto del chasis o al resto de la motocicleta, ¿ya? Importante saber que estas horquillas pueden ser tradicionales, ¿cierto?, o pueden ser invertidas, ¿ya? En la actualidad cada vez hay más motocicletas con horquillas invertidas, y permite, ¿cierto?, tener un mayor control normalmente, o por lo menos eso es lo que dicen en algunas partes, que la horquilla invertida permite tener un mayor control de la suspensión de la motocicleta. Ya eso quizás puede ser un poco subjetivo,
dependiendo de qué horquilla estemos hablando, ¿cierto? Etcétera. Pero a grandes rasgos son como esas las variaciones, ¿ya? Y en torno al brazo basculante, vamos a encontrar brazos basculantes que tienen dos amortiguadores y dos espirales, ¿ya? Y que son como más tradicionales, entre comillas, ¿cierto? Y vamos a tener otro sistema que se llama monochoc, ¿ya? El monochoc va un solo amortiguador y un solo espiral para el brazo vascular, ¿ya? Dice que en esta suspensión consta por lo general de resortes en espiral y amortiguadores telescópicos, trabajan generalmente con aceite. Tanto en la horquilla como en el brazo basculante y los amortiguadores asociados al brazo basculante, ¿cierto? Voy a tener sistemas de amortiguación que van a funcionar con aceite, ¿ya? Igual como se hace en los vehículos, ¿cierto? Para los dos voy a tener el mismo caso. Ya, y es importante saber que hay motocicletas que permiten regular, ¿cierto?, las suspensiones para que las suspensiones queden más arriba o más abajo, en algunos casos más duras o más blandas, etcétera, ¿ya? Siempre que nosotros nos metamos en el trabajo de la suspensión, en regularla, en subirla, en bajarla, en hacerla más dura, en hacerla más blanda, lo ideal es que la persona que esté viendo este sistema, que esté haciendo esta mejora, eh, sea una persona que conozca del tema. ¿Ya? ¿A qué se refiere este punto? Se refiere a que no porque veamos que tiene una tuerca, ¿cierto? Nos vamos a poner a moverla si es que no sabemos lo que estamos haciendo, ¿ya? Aquí dice que lo ideal es que lo vea, ¿cierto? Una persona capacitada, por decirlo así, ¿ya? No quiere decir que sea el mecánico de la marca, ¿ya? Pero sí una persona que entienda lo que está haciendo, ¿ya? Dice, importante, siempre verifique la amortiguación, que no tenga fugas de líquidos. Al tener malo el sistema de amortiguación puede provocar serios daños en la conducción y control de la motocicleta. Siempre verifique la amortiguación, siempre verifique que la amortiguación no tenga fugas de líquidos. Al tener malo el sistema de amortiguación puede provocar serios daños en la conducción y control de la motocicleta. Aquí vamos a hablar un tema muy importante. Normalmente cuando hablamos de amortiguación de la motocicleta, hablamos de que la amortiguación o que la suspensión es para la comodidad del conductor. Y eso no es tan cierto, ¿ya? Una parte, sí, claro que una parte va a brindar mayor comodidad, ¿cierto?, al conductor. Pero otra parte también habla de que la motocicleta, al tener amortiguación y suspensión, las ruedas permanecen mucho más tiempo, ¿cierto?, pegadas al piso, ¿ya? Entre mejor sea, en mejor estado esté y entre mejor se utilice la suspensión, ¿cierto?, las ruedas se van a mantener más tiempo pegadas al piso. Y si la rueda está pegada al piso, voy a tener mayor control de la motocicleta. Esa es la idea principal. Ya si no tuviera amortiguación, cada vez que pasa por una piedra, ¿cierto? Por un obstáculo, por una diferencia en el pavimento, la rueda se mantendría más tiempo en el aire de lo que se mantiene al tener, ¿cierto?, este tipo de amortiguación. ¿Ya? Dice, siempre verifique que la amortiguación no tenga fugas de líquido, ¿ya? La fuga de líquido en la amortiguación trae dos problemas. Uno, lo típico, ¿cierto? Que si el fluido, que es en este caso es aceite, cae en un lugar que no tiene que caer, por ejemplo, en los frenos, ¿cierto? Podría provocar que el vehículo no frene de la misma forma, que no frene tan bien, ¿cierto? Y lo otro es que si estoy perdiendo líquido, obviamente el sistema de amortiguación no está trabajando de la misma forma
y eso va a comprometer la estabilidad de la motocicleta. ¿Y qué es la estabilidad? La estabilidad es la habilidad que tiene un vehículo para mantener la trayectoria deseada por el conductor, tanto en rectas como en curvas. ¿Qué quiere decir eso? Palabras más sencillas, va a ser más complejo manejarla y va a ser más simple de tener accidentes. Entonces, mucho, mucho ojo con eso. Ya. Siempre incluyo acá una parte que quizás no va en la materia, ¿cierto? Pero siempre la incluyo porque es muy importante para mí. Las motocicletas, los autos, los buses, los camiones, en la actualidad, todos traen algo que se llama número de serie, número de vehículo o VIN, ¿ya? El VIN es como el root del vehículo, ¿ya? Y siempre va a estar impreso en su chasis. Porque si el motor se le echa a perder, yo puedo cambiar el motor, ¿cierto? Y cambio los números de motor en los papeles, ¿cierto? Obviamente acreditando dónde saqué el motor y todo eso. Pero si yo estoy acá, en esta parte de acá, y tengo mi chasis, ¿cierto? Y el chasis se rompe, ahí ya es más complicado poder reemplazar el chasis. Hay veces, tengo entendido, no estoy 100% seguro de eso, pero tengo entendido que en algunas ocasiones se puede, ¿ya? Pero muy, muy contada y es medio difícil, ¿ya? Por temas legales y todo eso. O se ha podido en alguna ocasión, ¿ya? Pero eso antes de realizar, por ejemplo, que yo me compre una moto chocada y se le rompió el chasis, ¿cierto? Y que me trajo un chasis de afuera, por ejemplo, importé un chasis, tengo que ver bien si el registro civil me permite el cambio de chasis para ese tipo de vehículo, ¿ya? Así que mucho ojo, ¿ya? Mucho ojo con eso. Entonces, este vehículo, ¿cierto? Que tiene acá, va a tener un número estampado, ¿cierto? Ese número es el número de chasis, ¿ya? Esto que está aquí se llama cabezal de dirección. Y en este cabezal, que es como un tubo de acero, ¿cierto? Por donde se acopla aquí la suspensión delantera, en esta parte vamos a encontrar un número que va a tener letras y va a tener números, ¿ya? Y va a permitir, ¿cierto?, la identificación de este vehículo, ¿ya? Y en muchas ocasiones va a estar inscrito aquí y en algunas otras partes del chasis también. Ya hay personas que piensan que el vehículo trae un solo número de chasis. Bueno, hay vehículos que traen más de un número de chasis, ¿ya? Entonces, es súper importante que si usted se va a comprar una moto, ya sea nueva o usada, contraste que el número de chasis que le están entregando sea el número de chasis que corresponde a la moto, ¿ya? Es muy importante que el número de chasis que trae, ¿cierto?, la moto en esta zona corresponda a los papeles y a los números que aparecen en los papeles que le están entregando cuando usted compra su motocicleta. Obviamente es muy importante que cuando usted compra, ¿cierto?, se asegure de lo que usted está comprando, esté todo en regla y se pueda realizar transferencia. Ya hay muchos vehículos, muchas motos que la gente las compra así y no hace la transferencia, pero eso le puede acarrear varios problemas, inclusive problemas legales. ¿Ya? Aparte de eso, que si usted tiene un accidente o si usted se la roban, usted no va a ser el dueño para poder reclamarlo. ¿Ya? Entonces, mucho ojo con ello. Ahora tengo acá 2.2, el motor. Dice, como en los automóviles, también es el corazón de la motocicleta, pero existen dos tipos de motores más comunes que son los de 2 tiempos y los de 4 tiempos, ¿ya? En los motores de 2 tiempos son motores que son utilizados principalmente en el deporte, ¿ya? En la actualidad ya prácticamente no se ven muchos motores de 2 tiempos
en la vía pública. ¿Por qué? Porque los motores de 2 tiempos naturalmente contaminan más que los motores de 4 tiempos, ¿ya? ¿Por qué? Porque funcionan mezclando el aceite y mezclando el combustible para generar la explosión, ¿ya? En cambio, en los motores de 4 tiempos, el aceite va totalmente separado del combustible, ¿ya? Dice que como en los automóviles, también es el corazón de la motocicleta, pero existen 2 tipos de motores más comunes, que son los de 2 tiempos y los de 4 tiempos. Si nos fijamos acá, ¿cierto? Este vehículo tiene aquí, ¿cierto? Esto que está aquí es un cilindro y esto que está acá es otro cilindro, ¿ya? Este es un motor de motocicleta en B, ¿ya? Es como un motor bien típico este de las motos, como bien representativo, este mismo esquema de motor, digamos. Este motorcito, ¿cierto? Funciona con combustible, ¿cierto? Con gasolina, con benzina, como decimos los chilenos, y este motor, aparte de eso, es de 4 tiempos, por lo tanto no quema aceite, ¿ya? O al menos no quema aceite de forma natural, ya no se supone que no está construido para eso. Ahora, si el motor ya está un poquito viejo, ¿cierto? O bien viejo en realidad, puede pasar que empiecen los motores a quemar una pequeña porción de aceite. Pero ahí ya ese motor debería empezar a pensar en ser reemplazado o ser reparado o reconstruido, ¿ya? ¿Para qué? Para que el motor siempre, ojalá, queme solo combustible y no aceite, porque quemar aceite contamina muchísimo el medio ambiente y es por eso que las motos, ¿cierto?, de 2 tiempos que queman aceite ya no se utilizan para la vía pública, ¿ya? ¿Quedarán algunas por ahí todavía? Sí, pero ya en la actualidad es algo pero totalmente marginal lo que podemos encontrar de ¿cómo se llama esto? De motores de 2 tiempos en la calle, ¿ya? Aquí en este motor podemos ver varias cosas que son básicas. Por ejemplo, que es un motor en B, es decir, que tiene un cilindro aquí y un cilindro acá, ¿cierto? Que están trabajando en esta zona. Vamos a encontrar el cigüeñal, ¿cierto? Y estas rayitas que están acá hablan de la forma en la cual, o de la forma que el motor emplea para eliminar el calor, es decir, para enfriarse. El sistema de enfriamiento de este motor, ¿cierto? Es por aire. ¿Por qué? Porque el motor en su estructura tiene estas aletas, ¿cierto? Disipadoras de calor, lo tienen toda su estructura. ¿Qué es lo que hacen estas aletas? Estas aletas permiten que el motor tenga mayor interacción con el aire que está pasando alrededor de él y por ende puede entregarle más calor al aire que va pasando alrededor de él y de esa forma enfriarse. Si yo lo comparo con el motor que está acá abajo, este que está aquí, ustedes se fijan, no tiene aletas. En ningún lado tiene aletas. Es un motor totalmente carente de aletas o liso, por decirlo así. Lo vemos ahí, si lo vemos ahí, no tiene aletas. Entonces, ahí tenemos la diferencia entre un motor refrigerado por agua y un motor refrigerado por aire. Hay veces en las cuales nos hablan de que existen motores, o de que hay un motor, o de que hay una moto que es refrigerada por aceite, ¿ya? Eso es verdad también hasta cierto punto, porque lo que hace el aceite dentro del motor es lubricar, ¿ya? En cambio, ¿cierto? En los casos en los cuales tenemos radiador de aceite, permite también, en realidad, siempre permite, ¿cierto? Siempre es verdad que el aceite enfría, pero no es su principal función. Por lo tanto, el motor no es enfriado por aceite. El aceite enfría por defecto el motor. El aceite está en el motor para lubricar, ¿ya? Y aparte también se lleva un poquito de calor, ¿cierto? Se lo pasa al cárter y el cárter lo pasa al aire que va pasando alrededor del motor. Pero aunque el motor tenga un radiador de aceite, ese motor sigue siendo enfriado por ahí, ¿ya?
Mucho ojo cuando en los radiadores, ¿cierto? O en los motores nos salta barro, ¿ya? Y queda barro metido entre medio del motor. Eso puede provocar que la moto se sobrecaliente. ¿Por qué? Porque el barro, al contrario que el aluminio, atrapa el calor, ¿ya? En cambio, ¿cierto? Un vehículo, en cambio un vehículo con, ¿cómo lo dijera yo? En cambio un vehículo con el radiador bueno, ¿cierto? Va a intercambiar el calor de forma muy fácil entre el agua, ¿cierto? Y el aire que va pasando alrededor de él. ¿Ya? Súper importante entonces, las motos tienen dos tipos de motores. Un motor que es enfriado por aire y otro motor que es enfriado por agua. ¿Ya? Los motores que son enfriados por agua siempre van a tener un radiador, ¿ya? Más grande normalmente que los radiadores de aceite. ¿Ya? Un radiador para el agua. Y ese radiador casi siempre va a estar de frente, ¿cierto? ¿Para qué? Para que el flujo de aire siempre vaya entrando lo más fluido posible hacia nuestro radiador. Cuando hablamos del sistema de lubricación, estamos hablando precisamente del aceite que nosotros le echamos al motor, ¿ya? El aceite dentro del motor no debiese quemarse, no debiese entrar en la cámara de combustión, no debiese estar en la parte del fuego, ¿ya? Sin embargo, siempre hay una muy pequeña porción de aceite que se puede quemar, ¿ya? Una de las principales, o sea, la principal función del aceite es lubricar. ¿Y qué significa lubricar? Significa que si yo tengo dos superficies, cualquiera sea, aunque sean las más lisas y suaves del mundo, voy a tener dos superficies que se están rozando y al rozarse se van a ir desgastando, sí o sí. Porque usted la puede ver muy lisa a simple vista, pero si usted pone un microscopio, se va a dar cuenta que las superficies son rugosas, ¿ya? Y como son rugosas, ¿cierto? Voy a tener el problema, ¿cierto? De que esas rugosidades van a ir chocando entre sí, y al ir chocando entre sí, estas rugosidades se van rompiendo, y eso va generando desgaste en la pieza, ¿ya? La lubricación es muy importante para que no exista tanto desgaste. Siempre va a haber desgaste, siempre, aunque tenga el mejor aceite, siempre se va a gastar el motor. Pero si usted eh, no tiene un buen aceite o no tiene aceite, el motor no va a durar nada. Ya hay unas pruebas ahí, por ahí en internet, algunos videos, ¿cierto?, de motores funcionando, o sea, de varios motores funcionando sin aceite. Unos duran un poco más, otros un poco menos, pero casi ninguno dura más de 10 minutos funcionando, sin aceite, ¿ya? Entonces, mucho ojo con el aceite, ¿ya? Sobre todo las motos más chicas que le damos trabajo duro, ¿cierto? Usan poco aceite, por lo tanto no es tan difícil poder, ¿cierto?, comprarle un aceite decente, un aceite que realmente le sirva a nuestra moto y realmente la ayude para conservar por más tiempo su vida útil. Dice que en los motores de 4 tiempos tiene un sistema de lubricación independiente. Si lo vimos, se refiere a independiente de la gasolina, ya a eso se refiere. Luego dice que una bomba de aceite envía el aceite a presión a los diferentes puntos del motor para disminuir la fricción, refrigerar el motor y evitar el desgaste de las partes móviles del motor. Siempre controle el aceite con las pautas del fabricante. En un motor de 2 tiempos, el combustible se mezcla con el aceite para su funcionamiento, ¿ya? Si nosotros vemos acá en este video, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta que el aceite está posado en la parte baja, ¿cierto? Que se llama cárter, y hay una bomba, ¿cierto?, chupando el aceite, y esa bomba que va chupando el aceite va enviando, ¿cierto?, a las distintas galerías. Galerías son como unos conductos, como unos túneles, que tiene hecho el motor por dentro y que se van uniendo y van formando una especie de cañería, ¿cierto? Y van botando el aceite hacia los distintos puntos en donde los metales se están rozando o se están golpeando, ¿ya? ¿Para qué? Para, obviamente, evitar el excesivo desgaste del mismo, ¿cierto? El aceite también
permite limpiar, ¿ya? Una cosa muy importante de los aceites es que cuando los aceites tú los echas y permanecen mucho tiempo sin cambiar de color, sin ponerse negros, ¿ya? Es muy probable que ese aceite no sea de tan buena calidad, ¿ya? Es muy probable, no estoy diciendo que sea así, ¿ya? Y normalmente un buen aceite debiese ponerse negro rápido. La gente dice, es que el aceite está quemado. El aceite cuando se pone negro no es que esté quemado, ya estamos hablando obviamente de aceite de motor. No es que esté quemado, sino que fue atrapando suciedad y esa suciedad es de color negro, ¿ya? Y por eso el aceite se pone negro. Entonces cuando usted echa un aceite nuevo, si se pone negro rápidamente, lo que significa es que ese aceite con sus agentes, con sus aditivos, están limpiando el motor internamente y le están sacando toda esa carbonilla, todos esos residuos, ¿cierto?, de la combustión, y para poder lograr, ¿cierto?, que el motor funcione de la mejor forma posible y lo más limpio posible en su interior. Vamos a hablar un poquito ahora del sistema eléctrico. Para empezar, en el sistema eléctrico tenemos varias partes. Por ejemplo, tenemos un magneto que produce electricidad, ¿cierto? Y esta electricidad está girando, 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 ¿cierto? Y está produciendo electricidad muy parecida a un alternador de un auto. Y esto le manda energía a la batería para mantenerse cargada, ¿ya? Gracias a este magneto, ¿cierto? Podemos cargar la batería y la batería puede darle corriente, ¿cierto? Darle electricidad a las luces, a la bocina, a las bobinas, a las bujías, etcétera, a todo lo que necesite electricidad en el vehículo. Es muy importante entender que la batería, tanto en motos como en autos, actúa como una especie de colchón, porque se está generando electricidad y a veces hay picos de electricidad que pueden subir, ¿cierto? Si yo tengo la batería conectada, es muy probable que la batería pueda absorber también esos picos de energía y que no lleguen directamente a una carga, ¿ya? Por ejemplo, a un computador, a una lámpara, a una ampolleta, a una bocina, etcétera, ¿ya? Entonces, es importante que siempre la batería esté conectada. Hay gente que echa a andar los vehículos, le saca la batería y se la pone a otro vehículo para echarlo a andar también y después devuelve la batería. Eso no debiéramos hacerlo nunca, ni en una moto ni en un vehículo. ¿Ya? Cuando los vehículos eran antiguamente con carburador, no tenían sensores, ni actuadores, ni nada delicado, ahí era más fácil poder hacerlo que no pasara nada. ¿Ya? Pero en la actualidad, si tú le sacas la batería a un vehículo funcionando, es muy probable que tenga un problema complejo, ¿cierto? Y caro de arreglar. Dice que la batería, ¿cierto? O que la energía eléctrica procede de la batería, ¿cierto? Y anteriormente, obviamente, se generó en en esta especie de alternador que tiene la moto, ¿cierto? Y además de eso, ¿cierto? Debemos saber que la batería contiene ácido sulfúrico, es decir, que si usted una batería la abre y el líquido que tiene adentro le cae en la ropa, le cae en los ojos puede tener una lesión grave y la ropa se la va a decolorar, se la va a quemar, le va a hacer un hoyo, ¿ya? Así que ojo con eso, ¿ya? En la piel también nos va a hacer daño, como todo lo que sea con ácido sulfúrico, ¿cierto? Dice que si falta líquido en la batería, póngale únicamente agua destilada y algunas baterías no necesitan mantención. Después dice los fusibles, ¿cierto? La mayoría de las baterías de moto en la actualidad no necesitan mantención. ¿Ya? Así que ojo con ello también. Y ahora vamos a hablar de algo que es bien importante, que son los fusibles. Los fusibles permiten, ¿cierto?, que me permiten tener protegido el sistema eléctrico de la moto. Para empezar, ¿cierto? Los fusibles son desechables. Ya cuando un fusible se echa a perder, lo debo sacar, lo debo botar. Obviamente, ¿cierto? Con la muestra compro el fusible antes de botarlo y lo reemplazo por un fusible nuevo. ¿Qué pasa con muchas personas y con los fusibles? Pasa que muchas personas el fusible, ¿cierto? Lo cambian, por ejemplo,
el fusible es rojo y es de 10 amperes y lo cambian por un fusible de 15 amperes, 20 amperes o 30 amperes. La idea de los fusibles es que sea lo primero que se quema en caso de una falla eléctrica, ¿ya? Cuando hay una falla eléctrica que se llama cortocircuito, lo que pasa es que es como que quiere pasar toda la energía de la batería, como que quisiera pasar toda la energía de la batería por un, toda la energía de la batería por en un instante, ¿cierto? Por un cable, ¿ya? Para que no pase eso, está el fusible, ¿ya? Y así como para explicarlo en palabras bien simples, el fusible, como regla de oro, nunca se elimina, nunca se bypassea, nunca se reemplaza por un pedazo de cable y nunca se cambia el valor del fusible. Existen dos tipos de fallas que pueden quemar un fusible. La primera es una falla permanente, ¿cierto? En la que yo reemplazo el fusible nuevo y cuando reemplazo el fusible nuevo, ¿cierto? El fusible se vuelve a quemar, ¿ya? O a veces he hecho andar la moto, ¡pum!, y se quema el fusible. Eso es porque el cable positivo y negativo que se juntaron por accidente siguen juntos en algún lado, ¿ya? O puede ser un cable positivo que está tocando una parte del chasis o una parte metálica de la moto. ¿Por qué? Porque los vehículos, toda la parte metálica, ¿cierto? Va conectada a la parte negativa, ¿ya? Del vehículo. Todo lo que sea metálico del vehículo y que esté conectado al chasis es negativo. Entonces, si un cable positivo toca esa parte, significa que va a ser un cortocircuito y que obviamente va a quemar el fusible, ¿ya? Si yo cambio el fusible y se vuelve a quemar, significa que ese problema se está dando en ese momento. Por lo tanto, lo que debo hacer es buscar dónde está esa falla, solucionarla y luego volver a poner el fusible. Si usted pone un fusible muy grande, lo único que va a hacer es tapar la falla y hacer que esa misma falla pueda producir, por ejemplo, un incendio, ¿ya? ¿Por qué? Porque se van a sobrecalentar los cables y al sobrecalentarse los cables van a encontrar, ¿cierto?, que la falla les va a salir muchísimo más cara de lo que era y muchísimo más peligrosa también. Yo he visto varias motos que por ese motivo se han quemado enteras, ¿ya? Entonces, mejor prevenir que tener que gastar más plata o que sufrir quemaduras también, porque si se me enciende la moto, también hay una probabilidad, ¿cierto?, de que ese fuego me alcance y me queme una pierna, un brazo, una mano, ¿ya? Mucho, mucho ojo con ello. Y el segundo caso, que es el caso mejor, ¿cierto? Es un mejor caso, menos terrible, es que el fusible se queme porque, por ejemplo, yo voy en la moto y no me di cuenta, había un bache en el camino y cayó muy fuerte la moto, ¿cierto? Le pegó muy duro en alguna parte y como le pegó muy duro en alguna parte, voy a encontrar, ¿cierto?, que eh, quizás un cable tocó el chasis, pero al tocarlo quemó el fusible, pero se separó de inmediato. Tocó, quemó el fusible y se separó. En ese caso, yo voy a ir a la moto, ¿cierto? Voy a sacar un fusible y me voy a dar cuenta de que ese fusible, ¿cierto? Lo voy a reemplazar. Obviamente me voy a dar cuenta que un fusible quemado, lo voy a reemplazar y la moto va a volver a funcionar sin ningún problema, ¿cierto? Y eso va a ser todo el problema que teníamos, ¿ya? Entonces, mucho, mucho ojo con ese tipo de fallas, queridos amigos, ya cuando estamos en el primer caso y también cuando estamos en el segundo caso. Recuerden que lo barato o las soluciones de parche pueden salir mucho más caras a largo plazo, ¿ya? Y por último, les voy a hablar de las diferencias en los sistemas de combustible. Hasta hace un tiempo atrás, diría unos 5 años atrás, más o menos, la mayor parte de las motocicletas que se vendían en Chile aún usaban carburador. El carburador es un sistema de inyección, ¿cierto? Muy primitivo y que no tiene
control sobre la dosificación del combustible y tampoco se puede adaptar a las distintas condiciones de presión del aire, ¿ya? La presión del aire va de la mano, ¿cierto? La presión del aire va de la mano con, ¿cómo les dijera yo? Va de la mano con la altura, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser que la moto funcione muy bien a nivel del mar, en la playa, pero si yo voy a la cordillera en la moto, quiero subir un cerro alto, la moto va a empezar a fallar cuando esté en altitud. Eso es porque los carburadores no se autorregulaban, sino que tú los regulabas y quedaban en esa condición hasta que los volviese a regular, ¿ya? Lo regulaba, digamos, el mecánico. En la actualidad, ya creo que no se venden eh, motocicletas con carburador, sino que ahora son todas con inyección electrónica, y eso trae consigo varias ventajas. La primera es que obviamente la moto contamina mucho menos. La segunda es que la moto se vuelve más económica. Y la tercera es que la moto se comporta mejor en cualquier condición climática, ¿ya? Haya mucha presión atmosférica o poca presión atmosférica. Entonces, ¿qué es el carburador? El carburador es un sistema de inyección, ¿cierto? Muy antiguo y que lo que hace es siempre inyectar la misma o siempre dejar pasar la misma cantidad de combustible. Y el sistema de inyección electrónica es un sistema que por medio de sensores y actuadores, ¿ya? Permite dosificar la cantidad de combustible que se le entrega a el motor, ¿cierto? Y los sensores son capaces de darse cuenta de si el vehículo está en la cordillera o está en la playa y ajustar la cantidad de combustible que le va a entregar por vez, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso, ¿ya? Cuando hablamos de la llave de paso, estamos hablando principalmente de motocicletas con carburador, ¿ya? La llave de paso es un sistema que permite mantener, bueno, así como de forma bien pura, lo que permite es cortar el flujo de combustible hacia el carburador para cuando nosotros queremos dejar la moto por mucho tiempo estacionada, por ejemplo. Pero también muchas de ellas incluyen una función que se llama reserva, ¿ya? La reserva, cuando yo tengo una moto con llave de paso, nunca, nunca, nunca debo circular en la reserva, excepto que me haya quedado sin combustible. Ahí activo la reserva, ¿cierto? Y esa reserva me va a alcanzar para llegar a una bomba a poder abastecerme de combustible. La idea de eso es que esto permita que te des cuenta cuando te queda muy poco combustible y te vayas derechito a una bomba a echar combustible, ¿ya? Y por último, lo que les quiero hablar, no es lo último, es lo penúltimo, ¿ya? Y el sistema de inyección, recuerden entonces, es mucho más eficiente que el sistema de carburador, ¿cierto? Y aunque las motos se encarecieron un poquito por este tema, era algo totalmente necesario, ¿cierto? Hacer el cambio a nivel de mercado, digamos, de las motos con carburador a las motos con inyección electrónica. Y ahora sí, lo último que les quiero hablar, un tema bien, bien sencillo, y que es el tema del escape. Primero que todo, mucho cuidado con los escapes y con las personas que andan con short en moto. Muchos papás echan a sus hijos o a sus hijas en verano en la moto atrás, ¿cierto? Y los niños se queman las piernas, ¿cierto? Con el escape. ¿Por qué? Porque jamás se debe subir una persona a una moto con short o con pantalones cortos, ¿ya? Y otra cosa importante es que los sistemas de escape de las motos en la actualidad traen convertidor catalítico y traen silenciador. Por lo tanto, cuando usted saca su escape original, lo que está haciendo es contaminar más el aire y contaminar más el ambiente con ruido, digamos. Así que yo les quiero decir o invitar a que piensen 2, 3 o 4 veces si es que vale la pena cambiar el escape o no, ¿ya? Y si es que lo van a cambiar, ojalá pongan un sistema de escape de buena calidad, ¿ya?
no voy a decir que no lo cambien, porque es como que viene en el ADN del motociclista cambiar el escape de la moto. Pero si lo van a cambiar, cámbienlo por un escape, ¿cierto? Que valga la pena, que sea de buena calidad, ¿cierto? Y que realmente sea mejor que lo que ustedes tienen, ¿ya? No le cambien cualquier escape, ¿cierto? De dudosa procedencia, que lo único que hace es meter ruido, ¿cierto? Y en algunas ocasiones, cuando ustedes cambian el escape, la moto inclusive puede quedar más lenta y que en muchos casos pasa. Ya la gente no se da cuenta porque como la moto suena más, piensa que anda más rápido, pero en realidad anda más lento. ¿Por qué? Porque el escape que viene de fábrica está calculado para la salida de la clase de escape. Cuando usted lo corta y lo deja libre, ese cálculo, ¿cierto?, se pierde y ya el motor no queda trabajando de la misma forma en algunos casos, ¿ya? Así que eso por hoy, queridos amigos. Si van a cambiar el escape, cámbienlo por algo que realmente sea de calidad y que valga la pena. Les mando un gran abrazo. Recuerden que mi nombre, ¿cierto?, es Ricardo Cornejo y que esto es practicates.cl, ¿ya? Eso, eso. Denme un segundito. Se me había apagado la cámara. Ahí estoy. Se me había apagado la cámara, no me había dado cuenta. Eso, queridos amigos, ya de verdad les recomiendo, ¿cierto?, las modificaciones que le hagan a su motito o a su motota, ya háganlas de forma consciente, ya no le hagan cualquier cosa a la moto solamente por hacérsela, solamente porque el vecino se la hizo. No, ustedes estudien, ¿cierto? Vean las opciones, vean cómo va a quedar sonando, vean todo lo necesario antes de realizar una modificación. Recuerden que las motos las hacen, las crean, ¿cierto? Ingenieros, compañías grandes, y piensan y miden y calculan muchas cosas para poder hacer un escape, para poder hacer una llanta, etcétera. Entonces, cuando yo llego y cambio las cosas así nomás, ¿cierto? Es probable que a lo mejor la moto no quede mejor y en realidad quede peor y le estoy reduciendo el valor, ¿cierto?, a mi vehículo en vez de incrementarlo, en vez de mejorar. Eso, amigos. Ahora sí me despido. Recuerden que mi nombre es Ricardo Cornejo, que esto es practicates.cl y nos vemos. Chao, chao, que estén muy bien.